virtual. Veo algunas caras conocidas, ya saludamos a Joel, por aquí veo a Sujei. Siempre es un gusto encontrarnos de nuevo con algunas compañeras y compañeros y también ver nuevas caras. Estimado consejero Quintín, ¿cómo estás? Un saludo hasta allá, hasta Veracruz, mano. Doctor, qué gusto saludarle, le mando un abrazo y todo mi reconocimiento siempre, porque Hombre, aquí ando con café de tu tierra, mano. ¿Mandé? Ando con café de tu tierra, de Huatusco. Ah, qué bueno, luego nos dice para dónde le mandamos más de Songolica y de Orizaba. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Oiga, pues les agradezco a todas y a todos su puntual asistencia en esta sesión donde vamos a hablar del silogismo jurídico. Comentarles primero algunas reglas, bueno, que ustedes ya conocen. Mantener prendida la cámara es una regla fundamental. Si alguien está teniendo problemas de conexión o similar, yo les agradecería que nos lo hicieran saber en el chat para pues tomar la nota correspondiente. Lo segundo es, yo no tengo problemas si se refieren a mí como Luis, como Octavio, como doctor, como licenciado, como maestro, como quieran. Yo no tengo problema. Mientras no me digan güey, no tengo bronca, como se quieran referir a mí. De igual manera puede ser que me refiero a ustedes con el tú o con el usted. En todo caso siempre será con mucho respeto. Si se me sale el tú con alguien y no le parece, pues me lo hace saber y yo inmediatamente cumplidamente regresaré al usted. Lo siguiente es, he preparado una sesión que espero sea sistemática, que es tal y como ustedes se la merecen, y por lo mismo quiero pedirles que me den la oportunidad de dejar las preguntas hacia la parte final de la sesión. Vamos a abrir desde luego un espacio de preguntas y si puedo ofrecer respuestas, pues con mucho gusto. Se va a valer totalmente que ustedes me digan, oiga, más que una pregunta, tengo una opinión. Aquí sí se vale y además sería muy enriquecedor que pudieran ustedes también aportar. Pero sí les pido que me den la oportunidad de que eso sea más hacia el final de la clase, porque si no lo que me va a pasar es que seguramente me van a hacer una pregunta o van a plantear una reflexión muy interesante, me voy a clavar allí y después me va a costar mucho regresar. Entonces sí pedirles que me ayuden con eso. Para tales efectos, pues si tienen a la mano ahí su libretita y una pluma, pues la verdad es que se vuelve muy, muy sencillo, muy fácil. O si no pueden hacer uso de la cajita de comentarios que tenemos aquí abajo, y desde luego en ese apartado, en esa parte de la clase, pues podremos pelotear ahí las cosas. Bueno, digamos, esas como consideraciones de tipo general. Vamos a entrar en materia. Cuando esta clase ya la he dado en un par de ocasiones anteriores, pero la realidad es que siempre pues vuelve uno a repasar los temas, las materias, los contenidos, porque no puede uno, no debe uno dar las clases iguales, ¿no? Entonces, la verdad es que la clase que pretendo dar el día de hoy, si ustedes la comparan con la misma que he dado, ya están los videos, en ocasiones anteriores, pues la verdad es que verán que tiene una estructura totalmente distinta, porque decidí hacer algunos ajustes, algunos cambios, que me llevaron realmente a replantearlo. Y justo cuando estaba terminando de revisar algo de bibliografía ayer, me topé con un libro que, híjole, tengo que acabar de leer, pero es que hay tantas cosas pendientes, que es El Tratado de la Monarquía, de Dante Alighieri. Sí, el mismo Dante, el único Dante clásico, ¿no? El Dante de la Divina Comedia, que como buena figura de su época, del Trecento italiano, pues era un hombre polifacético. Y tiene este texto que se llama justamente de la monarquía. Y la verdad es que es interesante que me lo haya topado, porque buena parte de la construcción que tenemos de la lógica actualmente, pero también del derecho, nos vienen justamente de las mismas épocas en las que Dante, cuando no soñaba con Beatriz, soñaba con una monarquía universal. Porque es la misma época en la cual pues tenemos la escolástica, que tanto aporta al pensamiento lógico, a la retórica, pero también es la época en la que se enseña el derecho de una forma sumamente apegada a estos mandatos de la escolástica, de la retórica clásica, pero incluso de la religión.
Hay un libro de un novelista y autor mexicano que ustedes conocen, que es don Gerardo Laveaga. Gerardo, que actualmente es el director o presidente, no sé muy bien cuál es el cargo, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que tiene algunos libros de derecho, uno sobre derecho y neurociencias, muy interesante, que incluso presentamos aquí en la Escuela Judicial, pero que también tiene una serie de novelas, ¿no? Una novela que se llama El sueño de Inocencio, otra que se llama Justicia, que de hecho hasta donde yo me quedé, la novela Justicia ya estaba en producción para hacer película. Pero no me voy a referir a Justicia, me voy a referir a una novela anterior de él que se llama El sueño de Inocencio, una novela que les recomiendo, que habla de alguno de los papas más fuertes de la Iglesia Católica, que era Inocencio, me parece que Inocencio VI. Y esa novela es interesante para efectos de nuestra sesión y de esta referencia a Dante, porque más o menos está escrita, digamos, unos 50, 60 años de la época propiamente de Alighieri. Y una cosa que se refleja allí es cómo el futuro Papa Inocencio, cuando llega a la universidad a estudiar, me parece que a Bolonia, y estudia derecho, pero estudia tanto el derecho civil como el derecho canónico. Y las reglas de lectura, diríamos hoy, de interpretación de ambos derechos, el civil y el canónico, son las mismas. Son las mismas porque se basan en las reglas de la lógica y porque se basan en la retórica. Entonces hay una relación de antiguo, podemos decir así, entre el derecho y la lógica, inclusive la lógica formal. Ahora bien, es relevante aquí que traigamos a colación, pues, o recordemos, cuando estudiábamos lógica en la preparatoria, ¿no? Que normalmente se llevaba, no sé ahora, el libro de texto era aquel de Raúl Gutiérrez Sáenz, un libro blanco con, creo que las letras en azul o algo así, que era, digamos, el libro clásico que nosotros llevábamos. Yo quiero recomendarles este, a mí me gusta mucho, que es un libro clásico, ¿no? De la introducción a la lógica de Copy y de Cohen, que es un libro que a mí me gusta mucho porque tiene muchos ejemplos y al final tiene una reflexión bastante entendible acerca de lógica y derecho. Y si bien se refiere principalmente a países de corte de derecho consuetudinario, la verdad es que incluso para nosotros puede resultar muy asequible y muy sencillo. Empezaré diciendo que cuando me refiero al silogismo jurídico, me estoy refiriendo o nos estamos refiriendo específicamente al uso del silogismo en las sentencias. Es a lo que nos estamos refiriendo. A cómo esa estructura del silogismo se usa. Sí, sí, Román ya dio inicio a la sesión. Esa estructura de silogismo la usamos en las sentencias. Desde luego, ustedes y yo sabemos que una sentencia es algo más y algo menos que un ejercicio de lógica formal. O dicho de otra manera, que resolver un asunto no es solamente una cuestión de lógica formal, sino que es una cuestión, más bien diríamos propiamente de retórica. Realmente de lo que estamos hablando es de retórica. Por lo tanto, no pretenderé decir, sería equivocado, que los problemas del derecho son problemas única y exclusivamente de lógica formal. O mejor matizo mi afirmación. Sería equivocado, erróneo, aventurado también de mi parte decir que la resolución de litigios en sede judicial es exclusivamente un asunto de lógica formal. Desde luego es algo que a la vez es más complejo y más fácil también. Sin embargo, hay una realidad que ustedes han constatado. Las sentencias, las resoluciones de un litigio suelen tener una forma silogística. Estamos acostumbrados a observar que la expresión del tribunal, de la jueza, del juez, de la magistratura que emite una sentencia, está construida en forma de silogismo. Y yo quisiera dar 3 razones de por qué esto es así. ¿Cuáles son las causas de por qué se da esa construcción de forma silogística? La primera
de las causas o la primera justificación es una justificación de tipo estructural. A ver, todos nosotros, todas nosotras hemos estudiado, entiendo yo, la preparatoria. Y en la preparatoria llevamos lógica. Ya sea que fuéramos para abogados, para ingenieras, para médicos, para contadoras, para lo que fuéramos, llevábamos lógica formal, llevamos lógica. Entonces todos conocemos, aunque ya hemos pasado con 6, pero de alguna manera la pasamos, conocemos que es un silogismo y su estructura y demás. Y la estructura del silogismo aparenta ser algo muy sólido. Cuando tú ves un silogismo, cuando tú escuchas un pensamiento silogístico, cuando tú lees un silogismo, parece algo bien construido. Se ve sólido, se escucha sólido. Entonces tiene una apariencia de solidez. Ahora, una cosa es que la tenga y otra cosa es que lo sea. Pero de golpe lo parece. Pensemos, por ejemplo, en algunos autos, ¿no? No diré cuáles, pero estoy pensando en el Ford Ka. Veías un Ford Ka y a lo mejor decías, pues ese carrito me gusta, está chiquito, trae un motor correlón, me gusta el carro, ¿no? Se ve que está macizo. Pero a la vuelta de traer a tu Ford Ka durante 6, 7, 8, 9, 10 mil kilómetros, ya todo le sonaba, ya se le estaban desajustando los plásticos. Entonces, ese vehículo que parecía muy sólido termina por no ser. Un razonamiento silogístico puede suceder algo similar. Por ejemplo, si yo digo, todos los filósofos usan barba, Julián no usa barba, por lo tanto Julián no es filósofo, me refiero al legendario emperador Juliano el Apóstata, del cual hay una espléndida novela de Gore Vidal, se la recomiendo mucho, Juliano el Apóstata. Bueno, si yo digo este silogismo, todos los filósofos usan barba, Juliano usa barba, luego entonces Juliano es filósofo, pues todas y todos sabemos en este salón que eso es falso. Tú puedes ser un filósofo y no usar barba, o puedes usar barba y no ser filósofo. Y de entrada, excluiría a las mujeres que se dedican a la filosofía. También sabemos que no necesariamente porque una persona use barba va a ser filósofo o filósofa, ¿no? El propio emperador Juliano, bueno, pues, quería ser filósofo, no sé si lo consiguió. Ahora, alguien de aquí me podría rebatir, pero es que sí ha habido filósofos con barba. Es más, filósofos emperadores. Y me citarían sin duda a Marco Aurelio, el autor de esos muy memorables soliloquios, los soliloquios de Marco Aurelio, que es uno de las columnas de la filosofía estoica, ¿no? Pero la realidad es que no necesariamente es así. Entonces, esa estructura es falsa, eso es un sofisma, porque las premisas son falsas. No todo filósofo usa barba. No porque alguien use barba necesariamente va a ser filósofo, pero la estructura parece correcta. Esa es la primera razón por la cual las sentencias se construyen como silogismos, porque la estructura le da una apariencia de solidez. No necesariamente siempre lo será, pero le da una apariencia de solidez. Román Martínez me dice que no escucha. Luis Antonio Pacheco, ¿tú sí me escuchas? ¿Sí? Ok, entonces, Román, a lo mejor es algún tema, bueno, no me va a oír, pero si le pueden decir, a lo mejor es algún tema de tu internet. La segunda razón es una razón de tipo político. En el derecho moderno, particularmente el que surge a partir de la Revolución Francesa, hemos aceptado una idea de división de poderes. Y esa división de poderes implica que, en su versión clásica francesa, desde luego, ¿no? Hoy admite matices, pero en la versión clásica francesa implica que hay un órgano que legisla, un órgano que gobierna y un órgano que aplica la ley a los casos concretos. Y en ese esquema ideal de división de poderes se dice, el poder, le pouvoir judicial debe ser la bouche de la loi, debe ser la boca de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y esto lo ha retomado hace poco Paul Kahn, quiere decir que en las sentencias no se debe escuchar la voz de los jueces ni de las juezas, se debe escuchar la voz de la ley. Lo que se espera en una sentencia
no es la opinión de fulano de tal, por muy sabio que sea del derecho. No es las consideraciones de fulanita de tal, por mucho que sea una experta en derecho constitucional. Lo que se espera es que se muestre la solución jurídica prevista por una norma general aprobada por el órgano legislativo. ¿Por qué? Porque la soberanía está representada en el órgano legislativo, no en la judicatura. Yo sé que hay muchas teorías, y aquí me van a poder levantar la mano, oiga, doctor, pero hay una legitimidad indirecta. A ver, no tengo cabellos para jalarme defendiendo posturas que son claramente incorrectas. No. Los jueces y las juezas no son representantes populares. Y tampoco parece una buena idea que lo sean. No lo son. Pero sí hay representantes populares que son los que hacen las leyes. Y esas leyes son consideraciones de tipo general, que son hechas por quienes sí son electos por el pueblo, por quienes sí fueron a pedir el voto, por quienes sí sostuvieron un programa político e ideológico por el cual se votó. Por eso lo tenía muy claro Robespierre, ¿no? Cuando en la época del terror impulsa un cierto modelo de la judicatura francesa que durante muchos años se quedó, en el cual estaba prohibido y era delito de prevaricación, fíjense, era delito, que los jueces, y uso el masculino porque no había juezas, que los jueces interpretaran la ley. Era delito que un juez interpretara la ley. ¿Por qué razón? Porque el juez lo único que tenía que hacer era verificar, fíjense lo que estoy diciendo, verificar que el supuesto de hecho casara perfectamente con el supuesto legal, y ya. O sea, que realizara una actividad silogística. Y entonces el juez no puede interpretar, el juez tiene que aplicar la norma tal y como está, porque el juez no crea derecho. Alguien de aquí me puede decir, oiga, doctor, pero pues esas influencias de la Revolución Francesa, y yo diré, es que se nos han quedado. Por ejemplo, todas esas posturas que niegan que la judicatura crea derecho, ahí están esos resabios de la Revolución Francesa, o de ese constitucionalismo radical francés. Yo sé que en esa misma época, del otro lado, en Estados Unidos, pues sí ya se hablaba de la interpretación. Y Joseph Story decía, ya en esas épocas, estamos hablando inicios del siglo XIX, que de la facultad de interpretar la ley que tenían los jueces americanos, se desprendía la posibilidad de determinar cuándo esta era inconstitucional y entonces expulsarla del ordenamiento. Pero eso se dice en Estados Unidos, no se dice en Inglaterra. Y a nosotros nos llega primero la tradición francesa y luego nos llega con sus matices la tradición americana. Entonces hay una segunda razón para usar el silogismo en las sentencias. La segunda razón es de tipo político, porque esta segunda razón implica en mostrar que quien habla es el legislador, o sea, el representante popular. Lo que se está actualizando es el supuesto normativo. Entonces no soy yo, juez electoral, el que te está anulando la elección. Es simple y sencillamente el supuesto previsto en la ley que opera en el caso concreto. Dicho de otra manera, idealmente, no importa si el juez sea yo, Octavio Vago, o si la jueza sea Evelyn Sousa, o si el juez sea Ariel Alejandro Cárdenas, la respuesta sería idealmente la misma. Hay una tercera razón, que es una razón operativa, del por qué las sentencias se construyen de forma silogística. Resolver un litigio es esencialmente un asunto de establecer los hechos y encuadrarlos conforme las clasificaciones legales. Esencialmente eso es resolver un litigio, ¿no? Recordemos la definición clásica del litigio que nos da Francesco Carneluti y que después brillantísimamente en México, ese gran jurista español que fue don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, precisó. Y el litigio entonces es la pretensión de una parte frente a la resistencia de otra que es calificada jurídicamente, porque puede resolverse jurídicamente. Entonces, la jurisdicción es la resolución de litigios. Lo dice de nueva cuenta, acudo a don Niceto Alcalá. Lo dice don Niceto Alcalá en sus estudios de Derecho Procesal y Teoría General del Proceso, cuando dice, la jurisdicción es la competencia que tiene un órgano del Estado de conocer, estudiar, decidir
y en su caso ejecutar la sentencia firme dictada con motivo de un litigio. Por eso se ha dicho, creo yo que con mucha razón, que el único auténtico presupuesto procesal es la existencia del litigio. Si no hay litigio, no hay juicio, ¿de acuerdo? Porque si no hay litigio, ¿qué se va a resolver? Alguien de aquí me va a decir las jurisdicciones voluntarias. Y yo diré, pues ni jurisdicciones ni voluntarias. No son jurisdicciones porque no hay resolución de litigio. Y no son voluntarias porque las tienes que hacer a fuerzas. Pero bueno, pues así le hemos venido llamando. Entonces, la razón operativa es que lo que se trata es de resolver un litigio. ¿Cómo se va a resolver un litigio? Pues se va a resolver acudiendo a las reglas y viendo si la conducta encuadra o no en la regla prevista. Esto es muy evidente, se puede mostrar con mucha claridad. Pensemos en que algunos de ustedes son jueces penales. Entonces llegan a su despacho en la mañana y a ver, pásenme los proyectos de sentencia, ¿no? Pues ahí le va una de robo, órale, pues pásenme el expediente. Entonces tomas el expediente, que en este caso es un espléndido libro de argumentación. Este es peruano, de editorial Lara, buena editorial, razonamiento jurídico, razonamiento judicial de José Luis Castillo Alba. Este es un buen libro, ¿no? Pero bueno, supongamos que es el expediente. Toma el expediente. A ver, veo en la carátula, ya ven que en la justicia penal, la carátula pone la causa, ¿no? Robo. Entonces, a ver, agarro mi código penal. Imaginemos que es el artículo 424 y dice, robo es apropiarse de cosa ajena sin el consentimiento de quien legalmente pueda dar. Ok, ese es el supuesto legal. Vamos a ver qué pasó en este expediente. No, pues Juan tomó el coche de María, lo abrió con un gancho, como era un bochito viejito, pues prendió con cualquier llave y se lo llevó. Ok, ahora, a ver, Juan, le pidió de las pruebas, del caudal probatorio, como decimos ahora, del caudal probatorio, ¿se desprende que le pidió autorización a María? No. Bueno, pues alguna apoderada de María le prestó el carro. No. Ah, bueno, entonces es robo. Es robo, ¿no? ¿Por qué? Porque opera el supuesto legal. En ese sentido tan esencial, las reglas, y esto es muy kelseniano, funcionan como estándares. ¿Qué es un estándar? Es aquello contra lo cual comparamos. Hay un ejemplo que me gusta poner y que aquí puede ser que Joel ya me lo haya escuchado. Cuando vas a comprar telas, vas a comprar para hacer un mantel, ¿no? Entonces vas a comprar 2 metros de tela estampada. Entonces llegas ahí a alguna de las tiendas de telas, no sé, la parisina, la que se te ocurre, la que está ahí cerca donde tú estás. Entonces, a ver, de esta tela deme 2 metros. Entonces va el vendedor, va la vendedora, sacan la tela y te acordarás que ponen la tela, la ponen en unas mesas que tienen algo pegado de este lado, ¿no? Entonces agarran la tela y la extienden. ¡Pam! 1, 2, ahí están sus 2 metros. ¿Cómo saben que son 2 metros? Bueno, porque son unas mesas que tienen unos metros pegados, ¿se han fijado? Tienen un metro pegado. ¿Cómo sé que ese metro mide 1 metro? O cuando voy a la gasolinera, ¿no? Ya ven que en las mañaneras, todos los lunes hablan del quién les quiere en la gasolina, ¿no? En los precios y en esto de que sí te vendan gasolinas de a litro, ¿no? Litros de a litro. ¿Cómo saben que 1 litro es 1 litro? ¿Cómo sé que ese metro es 1 metro? Bueno, pues porque hay medidas oficiales. Entonces, si yo soy un inspector de la Profeco, llego a una gasolinería con una medida que de hecho son como tazas, son como estas cosas, así de aluminio. Y le digo al despachador, ponme 1 litro. Si llega hasta la marca, es 1 litro. Si llega arriba o llega abajo, no es 1 litro, será más o será menos de 1 litro. Es igual que se hacía anteriormente con las pesas, ¿no? No sé si ahora con las básculas se sigue haciendo igual. ¿Cómo las verificaban? Pues traían sus pesas. Esta pesa es de 1 kilo. Y oficialmente esto es 1 kilo, pues ahí lo peso, ¿no? Y si marca más o marca menos la pesa, la balanza está descalibrada. ¿De acuerdo? Así funciona, en esta lógica, así funciona el derecho. Como una regla, ¿se cumplen o no se cumplen los supuestos? No se cumplen los supuestos, entonces no es la conducta prevista por la ley. ¿De acuerdo? Entonces, esas son, digamos, las 3 razones de por qué las sentencias, o en las sentencias operamos como si fueran un silogismo. Ahora,
Todo silogismo, ustedes recuerdan, insisto, sus clases de preparatoria, tiene premisas y conclusión. Las premisas son los supuestos de los cuales se infiere, por utilizar el término más técnico, se infiere la conclusión. Claro, esa es la forma más sencilla de un silogismo. Hay silogismos más complejos. Por ejemplo, los silogismos sorites. Un silogismo sorite es, o en cascada es cuando tenemos una premisa, una primera premisa, P1, una premisa 2, P2, y una conclusión. Y la conclusión se convierte a su vez en P1, o diríamos P11, de un nuevo silogismo. ¿Me van siguiendo? Entonces, una conclusión, cuando la conclusión de un silogismo se convierte en la primera premisa de otro silogismo, lo que tenemos es un silogismo en cascada. Entonces, parecería como si una conclusión, si arribáramos a una conclusión después de haber pasado por 6, por 6 o por 8 o por 4 o más premisas. Bueno, a veces puede suceder así. Pero la estructura es esencialmente la misma, ¿no? Tenemos premisas que nos llevan a una conclusión. Ahora, en un silogismo, la primera premisa siempre es la premisa más general. Regreso a mi silogismo falaz acerca de los filósofos. Pero es que me gusta el ejemplo de Juliano, por eso regreso a él. La primera premisa es muy amplia. Los filósofos usan barba. Es muy amplia porque el conjunto de los filósofos y de los barbones, pues es un conjunto muy grandote, ¿no? Es un conjunto, de hecho es un conjunto indeterminado. Porque no podemos saber cuántas personas usan barba, ¿no? Es muy amplio. Pero entonces siempre la primera premisa es la premisa más general. La segunda premisa siempre es más ajustada. Siempre su conjunto es más pequeño. Regreso al ejemplo. La primera premisa es, los filósofos usan barba. Es muy grande. El conjunto no podemos determinar. La segunda premisa, Juliano usa barba. Es más, hagámosla más concreta. Juliano, el emperador Juliano, el apóstata, usa barba. El conjunto es uno, ¿te fijas? En la primera premisa, el conjunto es indefinido. ¿Quién sabe cuántos barbones hay en el mundo? En la segunda premisa, el conjunto es muy pequeño porque el conjunto es de una sola persona, porque solo ha habido un emperador Juliano el apóstata. ¿Te vas fijando? Entonces, la primera premisa siempre es más grande, siempre es más amplia, siempre es general. La segunda premisa siempre es particular. Ahora, ¿así sucede en el derecho? Sí, así sucede. Cuando ustedes ven una resolución, que puede ser una sentencia de un tribunal, o también hay órganos como los soples o el propio INE, que a veces tienen facultades para jurisdiccionales. Entonces, cuando tú ves una sentencia, cuando tú ves una resolución, lo que te vas a encontrar es esa misma construcción, donde la premisa mayor siempre va a ser la premisa normativa. Siempre. ¿Por qué? Porque sigue la regla de los silogismos. La primera premisa es la general. ¿Qué es lo más general? ¿La norma o el caso concreto? La norma. Vuelvo al ejemplo de este hipotético juez penal que he puesto, ¿no? Le pasan el expediente y le dicen, es robo. ¿Qué es lo primero que hace? No se pone a ver, se apoderaron de la cosa, no, no, lo primero que hace es, digo, a lo mejor ya no necesita ver el código, lo trae en la cabeza, pero esa es la primera operación, es tomar el código y verificar cuál es el tipo penal de robo, ¿no? Robo es apoderarse de cosas ajenas sin el consentimiento de quien legalmente pueda dar. Ya. Esa es la premisa normativa, la más general. Porque el caso específico y concreto de Juan que se llevó el carro de María, ese es un caso concreto, ¿estamos de acuerdo? Específico, que es el caso que va a resolver. Pero la primera premisa entonces siempre va a tener que ser la general. Por lo tanto, en un silogismo jurídico, la primera premisa es la normativa. Si ustedes ven una sentencia, yo obviamente por mi chamba y por gusto también, tengo la fortuna de trabajar en lo que me gusta. Pues uno lee diarios sentencias constitucionales, sentencias electorales. Tú lo ves así. ¿De qué es lo primero que te hablan en los considerandos? Del derecho aplicable.
Eso es lo primero que te hablan. Porque esa es la premisa general. Es la primera de la primera que te hablan. Ya más adelante veremos si es la primera que se hace o no. Es otra pregunta. Pero aquí estamos hablando de cómo está mostrada, evidenciada la sentencia. Entonces, lo primero siempre es la premisa más general, que es la premisa del derecho. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de casos generales. Los artículos de una ley, de un tratado, de un reglamento, de un lineamiento, de un instructivo, de una norma oficial mexicana, de incluso una jurisprudencia, establecen casos generales. ¿De acuerdo? Entonces, siempre la primera premisa es la premisa normativa. Ahorita veremos cómo la construimos. La segunda premisa siempre es la premisa fáctica. Es lo que sucedió o lo que no sucedió en la realidad. Entonces, en la premisa fáctica, lo que tenemos es que Juan, con un gancho, abre el bocho de María y lo arranca usando la llave de otro bocho. A lo mejor a ustedes no les ha tocado, pero quienes fuimos bebés de bochos, pues lo sabemos. Yo me acuerdo perfectamente con mi abuela, hace muchos años, en una plaza comercial enfrente de lo que es la Unidad de Independencia aquí en la Ciudad de México. Fuimos al banco y salimos y nos subimos a otro bocho que no era el bocho de mi abuela, porque se abrían con la misma llave. Entonces nos subimos y ya adentro tenía colgado un zapatito, no creo que, ay, este no es, y nos salimos. Pero pudo haberlo arrancado, posiblemente, nos pudimos haber dado cuenta hasta llegando a la casa, y hubiera sido robo, pues. A lo mejor por eso me gusta este ejemplo. Pero bueno, entonces, este ejemplo que estoy poniendo no es nada extraño, o sea, sí se pueden abrir bochos, digo, no lo vayan a hacer, por favor, vayan a salir aquí sin el doctor Varo nos dijo cómo robar un bocho, ¿no? Entonces, el caso que estoy poniendo es un caso real. Entonces, en la premisa, la segunda premisa siempre es la premisa fáctica. Pensemos ahora por referencia a lo electoral. Al final de cuentas estamos en un aula electoral, ¿no? Eh, eh, es causa de nulidad de la votación recibida en una casilla la violencia ejercida contra el electorado. Esa es la disposición general, ¿no? Esa sería la premisa normativa. Ahora, la premisa fáctica es en la casilla 524B, ubicada en la escuela Miguel Hidalgo, que se encuentra en la calle Leona Vicario número 24C, estuvo la presencia de un grupo armado a las afueras de la casilla que les estaba diciendo a los votantes cómo votar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí podemos ver cómo tenemos la disposición general, que es la premisa normativa, y la premisa fáctica, que es el suceso o el hecho acaecido. Y la conclusión, entonces, bueno, pues es muy fácil ver para ustedes, la conclusión es la aplicación de la premisa normativa a la premisa fáctica. Y entonces viene la aplicación del supuesto legal. A ver, en el ejemplo penal que he puesto, ¿no? Robo, apoderar, hacer cosas ajenas sin consentimiento y que legalmente pueda dar. Juan llevó el bocho de María sin autorización. La consecuencia, por lo tanto, Juan cometió el delito de robo y tal es la pena que le corresponde. Esa es la consecuencia jurídica, ¿no? Que si ustedes se fijan, lo que da lugar es a una segunda norma, vamos a llamarle a una N2. Esa N2 es una norma particularizada, porque ya no es la regla genérica N1 del Código Penal que define robo o que penaliza el robo. Ya es la regla específica y concreta que se le está aplicando al caso de Juan y María, donde dice, va a tener que estar preso durante, me voy a inventar, 7 años. ¿De acuerdo? Por eso, para algunos teóricos del derecho, la ley no es norma, sino es un texto normativo. Y la norma es en realidad la aplicación del texto al caso concreto, lo cual querría decir que la norma siempre es individual. Siempre es individual. Esa es mi creencia, pero bueno, eso ya estamos hablando de teoría del derecho, que no es objeto de nuestras reflexiones del día de hoy. Ahora, ¿cómo trabajamos con estas dos partes del silogismo? Y decíamos entonces, tenemos en primer lugar una premisa general, que es la premisa normativa. Ahí la premisa normativa es producto de una cuestión, de un pensamiento deductivo, donde la conclusión será verdadera si y solo si las premisas son verdaderas.
Ahora, esto explicado así, sé que suena un poco, o dicho así, sé que suena un poco complicado, pero vamos a tratar de explicarlo de otra manera. En realidad es muy sencillo. Yo recuerdo hace muchos años, tantos que la mayoría de ustedes no habían nacido, que en la ciudad donde yo me encontraba, que no diré cuál, pero era Querétaro, en el Tribunal Superior de Justicia había un magistrado que se inventaba jurisprudencias. Se inventaba jurisprudencias. Y yo sé que esta historia que estoy narrando no, para varios de ustedes no será tan extraña. Ustedes van a decir, ¿cómo se va a inventar jurisprudencias? Es que era una época donde era muy difícil tener acceso a las jurisprudencias. Ahora te metes al buscador y pues ya ahí las encuentras, ¿no? Pero yo les estoy hablando de una época donde no se trabajaba con computadoras, donde no había sitio de internet de la corte, donde no había el IUS y donde no había ni siquiera los discos. ¿Han ido ustedes a esos despachos de abogados ya de hace algunos años, que tenían ahí llenos de unos libros empastados en cuero y que eran el Seminario Judicial de la Federación? Porque era donde se veía la jurisprudencia. Entonces, cabía la posibilidad de que fuera exitoso, y lo era muchas veces, no todas porque ya nos la sabíamos, ¿no? De que se inventara la jurisprudencia, porque no era fácil verificarla. Ahora, eso el día de hoy no se puede hacer. Así como no, la editorial Mayo, eso el día de hoy no se puede hacer. O sea, cuando se empieza a sacar en disco y que tus colegas o tus amigos de los colegiados o los juegos de distrito ahí te quemaban uno porque no se vendía públicamente, cuando se empieza a vender el famoso use, o ahora que entras a internet, pues ya no. Si yo aquí, por ejemplo, cito una jurisprudencia y les doy los datos de localización, a lo mejor en este momento se mete su hey al buscador y dentro de la misma clase me va a decir, oiga, doctor, no es cierto, esa jurisprudencia no existe. O usted me está diciendo que dice tal cosa y la verdad es que dice otra, ¿no? Entonces, hoy es plenamente verificable. Bueno, la premisa normativa siempre debe ser perfectamente verificable, o sea, debe ser cierta, debe ser verdad. Esa es la esencia del razonamiento deductivo. Si yo digo, si yo afirmo, el Código Penal de Hidalgo define en el artículo 424 al robo como tal, eso debe ser verificable. O sea, es posible verificarse. Y entonces cualquiera de ustedes podría meterse a una página oficial, claro, ¿no? No sé, la página de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, abrir el Código Penal y verificar si lo que yo dije es cierto. Y si resulta que estaba en el artículo 425 o en el 423, lo que yo dije es falso. Es falso. Pero es que soy doctor, pero es que es falso, porque ya se verificó con la realidad y es falso. ¿De acuerdo? Si yo digo que una causa de nulidad de las elecciones es poner la casilla un día lluvioso, cualquiera de ustedes me podría decir, oiga, doctor, fíjese que eso es nuevo para mí. ¿Dónde dice eso en la ley? ¿Cuál es la jurisprudencia? ¿Cuál es la nueva sentencia donde se dijo eso? Y yo no puedo contestar con un argumento de autoridad. Yo no puedo decir, pero ¿por qué me cuestionas? Soy profesor, soy doctor, respeta las calas de mi barba. No, eso debe ser verificable, ¿de acuerdo? Eso tiene que ser verificable. Porque en el derecho no operamos con dogmas. Es una de las pocas cosas que hace distinto el funcionamiento del derecho y el razonamiento religioso. En una religión hay dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad revelada que no es que no se pueda cuestionar, es que no se debe cuestionar. Voy a poner un ejemplo. Para quienes de esta aula sean católicos o católicas o conozcan un poco esta religión, saben que existe un dogma, que es el dogma de la infalibilidad del Papa en cuestiones de fe. Que en pocas palabras, más o menos, lo que quiere decir es que un Papa no se puede equivocar cuando habla cuestiones que tienen que ver con la fe. Ahora, me puede levantar la mano la compañera Erika Ángeles y decirme, oiga, doctor, pero es que los seres humanos siempre podemos equivocarnos, porque mire que el cerebro opera de esta manera y el razonamiento tiene estos defectos y más. Entonces yo le diría a Erika, tienes razón, pero quien es católico no puede cuestionar ese dogma. No es que no pueda, es que no debe. Porque si lo cuestionas, o sea, si tratas de demostrar su verdad, ya estás fuera de la religión. Pero el derecho no es una religión. Por lo tanto, cualquier afirmación normativa es una afirmación que tiene que ser verificable a
a demostrar que sea verdad. Entonces, si yo cito un artículo que dice, que yo digo que dice tal cosa, eso debe ser verificable. Si yo cito una jurisprudencia que dice tal cosa, eso debe ser verificable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque en el pensamiento deductivo hablamos de verdad y de una verdad que no de verosimilitud, de verdad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tiene que ser algo plenamente comprobable. La premisa normativa tiene varios problemas que vamos a abordar aquí. Los voy a enunciar y a ver con el tiempo cómo vamos. El primer problema, y muy relevante, es el de la completitud. Porque la premisa normativa normalmente no es un solo artículo. O sea, en el ejemplo que he puesto del robo, pues es un solo artículo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estás resolviendo un asunto complicado de contratos, probablemente sean varios artículos. Compañero, el que está activando ahí el micro, me ayudas a desactivarlo. Probablemente sean varios artículos. Por ejemplo, el artículo que habla de la formación de la voluntad, el artículo que habla de los vicios del consentimiento, el artículo que habla de la lesión. Entonces, para construir esa premisa normativa, muchas veces, tal vez la mayoría, sucede que no basta un solo artículo, tiene que ser varios artículos, o incluso varios artículos de distintas disposiciones. Estoy preparando una clase que me va a tocar dar en un diplomado en la Cámara de Diputados, y me toca, perdón, una exposición en el Observatorio de Sentencias de la semana próxima en Saltillo, y me toca hablar una sentencia que tiene que ver con pueblos y comunidades indígenas. La formación de la premisa normativa incluye la Constitución, pero incluye el Convenio 169 de la OIT, pero incluye jurisprudencia interamericana, el famoso caso Yacama versus Nicaragua, ¿no? Pero incluye también el tema de la declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas. Y son varias disposiciones de cada texto normativo. Entonces, el primer problema es la completitud. O sea, tienes que saber, tienes que estar seguro de que estás introduciendo en la premisa normativa todo el material jurídico relevante, que no estás dejando fuera nada, nada. Miren, quienes ustedes tengan la experiencia de haber sido proyectistas, o secretarios, secretarios de estudio cuenta lo saben, ¿no? Estás preparando el proyecto y te habla el coordinador o la coordinadora, ¿cómo vas? No, pues mire, inició bien, ¿cómo, por dónde lo estás resolviendo? No, pues mire, ya vi que tal y tal cosa, ¿no? Y de repente te dicen, oye, pero, por ejemplo, un asunto, no sé, de San Luis Potosí, oye, pero ya checaste tal cosa del instructivo de registros de candidaturas. Ay, no lo he checado, chécate porque puede ser que venga algo. O por ejemplo, oye, pero ya revisaste el caso Almonacid Arellano de la Corte Interamericana, chécate porque ahí vienen cosas que son relevantes, ¿no? Entonces, el primer problema de la premisa normativa es que tengamos la certeza de que estamos introduciendo todo el material jurídico relevante. Hay casos que son muy complejos en esto. Les voy a platicar uno que me tocó. En mi otra vida, en mi vida como consejero electoral en Querétaro entre 2014 y 2020, tuvimos un asunto muy interesante. Viene la etapa de registro de aspirantes a candidaturas independientes, y en el caso de ayuntamientos, pues obviamente era por planilla, ¿no? Entonces concurre un grupo de ciudadanas y de ciudadanos solicitando su oportuno registro como aspirantes en planilla a la candidatura independiente, señalando pues el nombre, digamos, de la planilla, como se querían identificar, pero también el logo a utilizar. Y mientras se realizaba el análisis y transcurrían los días para resolver, llega un escrito presentado por un abogado que se ostenta como el representante legal de la persona dueña o de la persona que había registrado ese logo ante el INPI, pidiéndonos que si se otorgaba el registro a la planilla, no se le otorgara el registro respecto de usar el logo que estaba proponiendo. Y entonces, pues la verdad es que fue un tema muy interesante, porque pues a lo mejor lo que nosotros más o menos conocíamos era el derecho electoral, pero el derecho de patentes y marcas, pues no es algo en lo que uno haya profundizado, ¿no? Entonces se vuelve complejo. O sea, para resolver ese asunto resulta que no basta tu conocimiento
del derecho constitucional, de los derechos político-electorales o del derecho electoral, sino que también tienes que saber de patentes y marcas, ¿de acuerdo? Entonces, hay veces que el problema principal de la premisa normativa está en la completitud de la misma. Lo segundo es el problema de las jerarquías, o, citando a mi maestro Orlando Tamayo, diría, el problema del masacote jurídico. Así usaba él esa expresión, el masacote jurídico. Don Rolando decía, el derecho es un orden, bueno, dice, ¿no? El derecho es un orden, el derecho no es un masacote jurídico. ¿A qué se refiere con que no es un masacote jurídico? A que, no es, a que las normas están jerarquizadas. Entonces, cuando tú estás resolviendo un asunto y estás integrando todos los elementos material, todo el material jurídico relevante, tú tienes que jerarquizarlo. Porque puede ser, y nos pasa mucho en materia electoral, que para resolver un asunto de paridad, pues vas a tener, por ejemplo, los lineamientos que emitió el INE, pero vas a tener también el instructivo de registro de candidaturas, pero vas a tener también la LEGIPE, pero también vas a tener la ley respecto de la vida de las mujeres sin agresiones. Tiene un nombre específico que ahorita se me olvida, pero también hay tratados internacionales, pero también hay opiniones consultivas de la Corte Interamericana, pero también hay declaraciones de la ONU. Entonces, todo ese material, ¿cómo lo armo? ¿No? ¿Cómo lo voy a armar? Para darle sentido a encontrarle sentido a ese material y extraer la premisa normativa. Pues tengo que ordenarlo jerárquicamente, ¿no? Y ahí voy a empezar a tener problemas porque puede ser que se me presenten antinomias, aparentes la mayoría de las veces, pero voy a tener antinomias. Entonces voy a tener que empezar a aplicar las reglas que ustedes conocen. Ley posterior, ley anterior, ley especial, ley general, todas estas formas de resolución de antinomias jurídicas para poder armar entonces eso, la premisa normativa. Si me permiten decirlo, es un poco como cuando, disculpen que vaya a decir la marca, ¿no? Cuando armas un juguete de Lego, o sea, compras la cajita y viene un instructivo. Entonces, si tú quieres hacer la imagen que está en la caja, tienes que seguir el instructivo. Porque tiene que hacerse esa ley, Mariana. Muchas gracias, la ley que nos está poniendo aquí Mariana en la cajita de comentarios. Entonces, tienes que ordenarlos. ¿Cómo se ordenan los materiales normativos en el derecho? Por jerarquías. Por jerarquías, por temporalidad, por especificidad. ¿De acuerdo? Muy bien. El tercer problema es el de la pertinencia en cuanto al apartado normativo. ¿Cuáles son las normas pertinentes? Bueno, la norma pertinente es aquella que es aplicable al caso. ¿Cómo determinamos cuál es la norma aplicable al caso? Bueno, pues conociendo el caso. O sea, conociendo las circunstancias fácticas. O dicho de otra manera, y aquí es donde voy a brincar, conociendo la premisa fáctica. Esto de las normas aplicables al caso son muy importantes porque, miren, pasa muchas veces cuando estás haciendo tu primer proyecto de resolución o incluso, por ejemplo, tus primeros alegatos como litigante, y entonces pones un chorro de artículos, todos los artículos que tú crees que... Y entonces el abogado o la abogada que está revisando te dice, no, pero ¿viste por qué lo pusiste? No, pues no, pero no se refiere al caso concreto. Este es de abuso de confianza. Pues es que como también es delito patrimonial, sí, pero estamos juzgando robo, no abuso de confianza, ese artículo no aplica. Entonces, ¿qué normas son aplicables? Las que son pertinentes. ¿Cómo sabes qué norma es pertinente? Pues es aquella que te va a dar parte de la solución jurídica del caso. Esa es una norma pertinente. Entonces, en cualquier asunto te vas a encontrar que hay muchísimas normas. Es todo el entramado jurídico del sistema mexicano, ¿no? O del ordenamiento mexicano. Pero no todas son aplicables, porque no todas son pertinentes. Lo más importante, entonces, es que pensemos que cuando hablamos de la premisa normativa, la premisa mayor es la premisa más general, y es la premisa normativa. Y que esta premisa normativa nos presenta varios problemas. El primero de ellos es la completitud, decía yo. El segundo es la jerarquía y el tercero la pertinencia. Perdón que esté regresando a mis apuntitos, pero bueno, ustedes saben que memoria post-COVID. Y de la completitud, les voy a platicar otra anécdota. Perdón que cuente anécdotas personales, pero pues no me sé las de Luis Antonio, sino pues a lo mejor contaría las de él y puede ser que sean hasta más interesantes. Pero
Hace cosa de unos 3 meses, una amiga magistrada me pidió que le diera una plática a su ponencia. La acababan de nombrar magistrada en su tribunal superior y estaba adscrita a la sala civil. Bueno, está todavía adscrita a la sala civil. Y es una persona que todos sus temas siempre los ha trabajado desde una perspectiva de derechos humanos. Siempre, todo desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, cuando llega a la magistratura, pues se enfrenta a que tiene una ponencia de gente que tiene muchísimos años trabajando y que le sabe al derecho y al revés el derecho civil, ¿no? Pero le empiezan a pasar los primeros proyectos. A ver, inicia, ahí está el proyecto para que lo revise. Entonces ella les dice, ¿y dónde está la perspectiva de derechos humanos? Entonces, los abogados o abogadas que tienen 15 o 20 años trabajando les dicen, pues, ¿cuál derechos humanos? Si esto es un asunto de derecho privado, esto es un contrato, es un asunto mercantil, aquí, ¿cuáles derechos humanos? Entonces ella les decía, no, es que fíjense que los derechos humanos tienen efectos transversales. No, ¿cuáles efectos transversales ni nada? O sea, tenía ahí un problema importante. Y me dice, oye, date una platicadita acerca de los efectos entre particulares de los derechos humanos. Entonces empezamos a rebotar, ¿no? Entonces lanzo la pregunta, oigan, quién de aquí le ha tocado resolver un asunto donde hay una persona adulta mayor? Y la primera pregunta que me hacen es, bueno, pero específicamente, ¿qué es un adulto mayor? ¿No? Entonces yo les digo, la ley los define. ¿Pero qué ley? La ley de los derechos de las personas adultas mayores. Ah, pues es que no la conozco. ¿No la conoces? No. Entonces, no la aplicaste en la sentencia que elaboraste. No. Oye, pues, ¿qué crees? Esa sentencia, esa ley contempla derechos que tú como autoridad tienes que respetar. Oye, ¿y conoces estos criterios que establece la Corte Interamericana respecto de la obligación de los estados de resolver más rápidamente un asunto donde hay personas adultas mayores que otros? No, pues no. Entonces déjame decirte algo. Tu sentencia está incompleta porque no está todo el material jurídico que tiene que tener. Perdón, no está. Porque hay derechos de las personas adultas mayores, son derechos humanos que deben de formar parte de cualquier sentencia, de cualquier resolución donde te encuentres una persona adulta mayor y tú en tu premisa normativa no lo incluiste. Entonces tu premisa normativa es incompleta. Y entonces, como diría el piporro, empezaban sude y a pasar aceite. Pues sí, es que tu premisa es incompleta. Me acuerdo mucho porque ahí estaba una compañera mía de la carrera que tenía muchos años dedicándose al civil desde la carrera, ¿no? Ay, Vado, qué bueno verte. Bueno, pues, es que pues, nos traes estos temas tan novedosos. Y yo con ganas de decirle, no, pues, los derechos humanos no son novedosos, pero es que para ustedes lo están siendo, ¿no? Bueno, entonces eso en cuanto a la premisa normativa. Ahora, nos vamos a ir a la segunda premisa, porque yo decía ahorita al final de mi peroración sobre la premisa normativa, que hay que buscar las normas pertinentes. ¿Cuáles son las normas pertinentes? Las aplicables al caso. Ahora, para eso tú tienes que conocer el caso. Por lo tanto, ahí tenemos que hablar de la premisa fáctica. La premisa fáctica se construye siempre a partir de un razonamiento deductivo. Un razonamiento deductivo es aquel donde la conclusión, más bien, las premisas no prueban la verdad absoluta de la conclusión, sino su verosimilitud o su probabilidad. Voy a poner un ejemplo. Si alguien de aquí dice que yo soy calvo, lo cual es algo evidente, o sea, ahí hay una prueba, la imagen del doctor Vado calvo. Ahora, alguien de aquí puede decir, bueno, seguramente es por alopecia. Y sin embargo, es posible que yo sea calvo por otras razones, ¿no? Por ejemplo, simplemente a lo mejor lo que hago es rasurarme cierta parte del cráneo. Mi papá lo hacía, se dejaba esto de aquí al lado, pero se rasuraba aquí, entonces pues era un medio calvo, ¿no? O un medio calvo alopécico y un medio calvo por rasuramiento. Pero lo que estoy tratando de decir entonces es que la conclusión no necesariamente es la verdad absoluta, sino simplemente es probable, es verosímil. Entonces, en el razonamiento inductivo,
lo que vamos a hacer es arribar a conclusiones que son sumamente probables, que son más probables que otras, pero de las cuales no podemos predicar la absoluta verdad o la absoluta certeza. En un razonamiento deductivo, sí, yo les ponía el ejemplo hace rato. Si yo digo el Código Penal de Guanajuato dice tal cosa, eso debe ser perfectamente verificable. Pero en un razonamiento inductivo, no. En un razonamiento inductivo, lo más que podemos afirmar es que es lo más probable. Si yo veo que los pájaros están volando bajo, que las nubes están encapotadas, que están de color gris y que oigo truenos, yo puedo decir que lo más probable es que llueva. Pero puede ser que no llueva, porque pues de repente sopló un ventarrón y se llevó las nubes. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de razonamiento inductivo, hablamos necesariamente de lo probable, lo más verosímil. Voy a tratar de ponerlo con algunos ejemplos. Primero, un ejemplo literario. Jorge Luis Borges fue amigo de don Alfonso Reyes. De hecho, Borges decía que el mejor estilista de todos los tiempos en lengua española era Alfonso Reyes. Y seguramente Borges tenía razón. Y Borges contaba la muerte del general Bernardo Reyes, el padre de don Alfonso, y decía que se puso el traje de gala y salió hacia el balcón y abrió el balcón donde sabía que afuera estaban sus enemigos y pues lo balearon. Le dispararon y lo mataron. Y decía, obviamente hizo eso para que lo mataran. Y si uno escucha esa narración de Borges, por ejemplo, en las entrevistas que le hace a Antonio Carrizo, suena muy verosímil. Pero quienes conocemos la historia sabemos que no es así. Sabemos que Bernardo Reyes muere tratando de tomar el Palacio Nacional, muere ametrallado frente al Palacio Nacional. Entonces, la versión de Borges de la muerte del general Bernardo Reyes es muy poética, pero no es verosímil, suena creíble, pero no lo es. Sin embargo, en la literatura, en la ficción, nos podemos servir de lo verosímil, de lo posible, del qué hubiera pasado si, ¿no? Pero en el derecho no es así. En el derecho no nos podemos servir solamente de lo que, pues a lo mejor sí es, sino necesitamos un grado más profundo de verosimilitud, que tiene que ver con las causas. Vamos a poner ahora ejemplos de tipo jurídico, es más, de tipo jurídico electoral. Un caso que me tocó observar. El caso es el siguiente. Ahí está, consejero, la prueba de la compra de votos. Ok, ¿cuál es la prueba? Ahí está, en video. A ver, vamos a ver el video. Yo pensé que iba a ser un video donde, pues, alguien estaba diciendo, se te olvide, no se te olvide votar por tal, mira, aquí te va un quinientón. Algo parecido. No, ponen el video y lo que veo es un señor que está detrás de un poste. Miren, voy a actuarlo para ustedes. Aquí tengo un poste. Imaginen que esto es un poste en la calle. Entonces, en el video lo que se ve es un señor así. Claro, más delgado que yo y el poste más grueso. Se está escondiendo aparentemente detrás del poste. Lo único que hay es eso. Lo único que hay es eso. Si yo volteo y la representante me dice, ve, ahí está la prueba. Y yo, ¿pero la prueba de qué? Es que ese señor se está escondiendo detrás del poste porque lo encontramos comprando votos y lo filmamos. Bueno, a ver, yo sé que en materia de silogismo inductivo, en materia de los hechos, puede ser que no haya la certeza totalmente absoluta, pero yo lo que veo, o sea, lo que la prueba me muestra es un señor detrás de un poste. Usted me está diciendo que yo crea que ese señor está detrás de un poste porque estuvo comprando votos, se dieron cuenta que lo estaban filmando y se puso detrás del bote para que lo filmaran, detrás del poste. ¿Estamos de acuerdo? La causa que usted me está aduciendo es demasiado lejana y absolutamente improbable, porque yo no sé si el señor está detrás de un poste porque está esperando el camión. A ver, ¿les ha pasado que estás esperando el camión? Digo, porque aquí no todos somos de Polanco, ¿no?
que estás esperando el camión en un lugar donde no hay paradero, donde no hay parada de autobús, pues no hay techito, lo que hay es un poste. Entonces hace mucho sol y el poste da un poquito de sombrita. ¿Y te has fijado que se va uno acomodando a la sombra del poste? Y luego hay 2 o 3 así acomodados a la sombra del poste. A lo mejor está esperando eso. A lo mejor ahí anda un perro rondando y al señor le dan miedo a los perros y se quiere meter atrás del poste. O a lo mejor, y eso es lo que yo haría, si yo voy caminando en la calle y de repente veo que alguien está así grabándome, no porque esté haciendo yo algo inadecuado, pero ¿por qué carambas me está grabando? Pues no voy a dejar que me graben. O dejen que me peine tantito, ¿no? Entonces, ¿por qué no sé? Eso no es creíble, ¿no? Entonces, de que hablemos aquí de verosimilitud o de probabilidad, no quiere decir que cualquier probabilidad es admisible, sino solo aquella que sea racional. Esto es, que esté vinculada con las causas, ya sea una causa necesaria o una causa o una causa suficiente. Lo voy a poner con otro ejemplo. Supongamos que estamos resolviendo un asunto de nulidad de la votación en una casilla por violencia. Bueno, tenemos una causa necesaria. La causa necesaria es la existencia de la casilla. Que la casilla se haya instalado. Porque si la casilla no se instaló, pues no hay votación. ¿De acuerdo? Y si no hay votación, ¿qué anulo? A ver, miren, yo sé que esto que les voy a decir a algunas y a algunos les va a parecer extraño, pero para quienes tenemos experiencia electoral sabemos que no. Luego en las demandas se inventan casillas. Neta, se inventan casillas. Yo estoy seguro que a ustedes les ha tocado, a más de una o de uno. Se inventan casillas porque impugnan, por ejemplo, la 540 básica, contigua 1, contigua 2, contigua 3, contigua 4. Y la 4 no existe. Había básica y hasta la contigua 3. Pero pues ay, al hacerlo de rápido y al aventón, por contratar al compadre que no se fijó, ponen eso. Entonces, ¿por qué hubo violencia? Oye, güey. Y entonces empiezan uno a revisar el expediente y en el informe, por ejemplo, dice la autoridad responsable, esa casilla no existe. ¿Cómo que no existe la? Sí, existe la 541 contigua básica hasta la contigua 3, pero no existe la contigua 4. Entonces ahí anda uno requiriendo información. A ver, mándame el encarte. A ver, mándame el acuerdo del Consejo Distrital donde se aprobaron las casillas. No, pues no existe. A ver, si no existió, no puedo declarar la nulidad de la votación de esa casilla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un requisito o una causa necesaria para la nulidad de la casilla es que, exacto, María del Refugio, se confunden con las extraordinarias, es que la casilla se haya instalado. Porque si no, no hay nada que anular. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el hecho de que la casilla se haya instalado es una condición necesaria, pero no es suficiente. Porque si fuera suficiente, entonces anularíamos todas las casillas, ¿no? Lo cual sería un absurdo. Entonces, ¿cuál es la condición cuál es la condición suficiente que entonces nosotros requerimos? Pues que se compruebe, por ejemplo, la presencia de personas armadas. A ver, es que hubo personas armadas afuera de la casilla diciéndole, acuérdense que tiene que votar por fulano, acuérdense que tiene que votar por fulano. Bueno, con la cuerno de chivo aquí bien apregollado, ¿no? Bueno, entonces necesitamos esos dos elementos. En el ejemplo que les estoy poniendo yo, que es un ejemplo real, el señor detrás del poste, no hay nada. ¿Cuándo se filmó? ¿Dónde se filmó? ¿Quién lo filmó? No hay absolutamente nada. Bien, seguimos. La conclusión, decíamos entonces, es lo más probable, atendiendo a la causa necesaria y a la causa suficiente. Entonces, voy a poner el ejemplo. Se anulará la votación de la casilla en la cual se haya ejercido violencia o algún tipo de presión sobre el electorado. Nos dice la premisa normativa, ¿no? Esa es la premisa normativa. La premisa fáctica, la premisa inferior, la segunda premisa, dice, afuera de la escuela donde estaban las casillas 541 básica, 541 contigua 2, contigua 3, durante de las 10 de la mañana hasta el cierre de la casilla a las 6:30 de la tarde, 18:30 horas, se acredita la presencia de personas armadas
con estas características que le estaban indicando a los votantes que votaran a favor de tal partido o de tal persona, o que no votaran a favor de tal partido o tal persona. Bueno, entonces, la conclusión más probable es que la gente no votó en libertad, que la gente votó coaccionada, que la gente votó en el sentido que se le solicitaba, máxime si fue la opción que ganó, pero no por su libre voluntad, sino por la presión ejercida. Ahora, es cierto que esa conclusión, podemos decir, es lo más probable, pero no nos da una certeza absoluta. No podemos llegar en el razonamiento inductivo, no podemos llegar a la certeza absoluta. ¿Por qué? Porque esa solamente la adquiriríamos preguntándole persona por persona. A ver, don Luis Antonio, ¿usted se sintió amenazado? No, pues que sí. A ver, don Dante, ¿usted se sintió amenazado y votó en tal sentido? No, pues que sí. A ver, doña Yamili Pérez, ¿usted se sintió amenazada? Pues sí, me sentí amenazada, pero a mí me vale cuernos, yo soy una heroína de la democracia y voté en contra. No, eso no se puede hacer. Como tampoco se le puede pedir a la ciudadanía que sean héroes o heroínas, ¿no? O sea, el ser demócrata no debe costar tanto, o el ser ciudadano no debe costar tanto. Entonces, lo que tenemos es un hecho es un hecho de la realidad que se ajusta al supuesto normativo y que entonces nos da una conclusión como lo más probable. Lo más probable es que la gente votó coaccionada, votó amenazada y por lo tanto no se votó en libertad, el voto no fue libre y al no ser libre el voto, que es uno de los requisitos constitucionales del mismo, uno de los principios que lo tutelan, pues hay que anular la elección. ¿Me van siguiendo? Fíjense entonces la diferencia. Cuando hablamos de la premisa normativa, es una certeza absoluta. O sea, o el material jurídico dice eso o no dice eso. Cuando hablamos de la premisa fáctica, a veces no tenemos la absoluta certeza, por una simple y sencilla razón. Quien resuelve no está en el lugar donde acaecen los hechos. O sea, el magistrado o la magistrada electoral que presenta el proyecto de resolución respecto de esta casilla no estuvo en la casilla, ¿no? Tiene que creer lo más verosímil que narran las partes. Pero es distinto a decir la norma dice o no dice eso. Eso sí se puede verificar, desde luego, sin mayor problema. Eso obviamente ha establecido o nos justifica la existencia de los sistemas probatorios, dado que el legislador, y bueno, también desde luego la jurisprudencia, ¿no? O sea, los tribunales, saben que en cuanto a los hechos, lo más que podemos, hechos y causas, lo más que podemos hablar es de lo verosímil. Entonces, se ha ido generando todo un sistema o los distintos sistemas probatorios que pretenden guiarnos en esa comprobación de la verosimilitud. Entonces tenemos, por ejemplo, algunos axiomas, ¿no? Por ejemplo, aquel que dice, la existencia de la copia presume la existencia del original, ¿no? O sea, si hay una copia, es como un original, por ejemplo. Otra regla, por ejemplo, la regla de la inversión de la carga de la prueba. A ver, lo voy a platicar por referencia a un asunto muy interesante que es el asunto Camarón de Tejeda en Veracruz. Camarón de Tejeda es un municipio pequeño, pero muy histórico. Pregunten a los franceses. Bueno, mejor no les pregunten. Pero muy histórico del estado de Veracruz, donde por primera vez se anula una elección por rebase de topes de gastos de campaña. Dice nuestra Constitución que cuando se rebasan los topes de gastos de campaña y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es igual o menor al 5%, pues la elección se anula. ¿Cómo lo ha interpretado nuestra sala superior? Bueno, lo que ha dicho la sala superior es que no opera de pleno derecho. O sea, no opera en automático, porque en el sistema jurídico mexicano, las nulidades no operan de pleno derecho, no operan en automático. Se requiere una declaración judicial, ¿no? Para que haya una declaración judicial necesita haber un juicio. Entonces, lo que dice nuestra sala superior en el caso Camarón de Tejeda es, a ver, si se demuestra, a ver, son dos datos de la realidad objetivas, totalmente objetivos. Uno, el rebase de topes de gastos de campaña. ¿Cómo lo voy a probar? Hay un dictamen consolidado del INE, ¿no? Que ya verificó los gastos y los contrastó contra el tope de campaña, el tope en este caso fijado por el NOPLE de Veracruz, donde está el compañero, el consejero Dobarganes, y
Eso ya está dado. Ahora, hay otro dato fáctico de la realidad. El otro dato fáctico de la realidad, veo que ya Quintín está llegando ahí al Ople. Estás llegando al Ople, ¿verdad? Perdón, doctor. Estás llegando al Ople, ¿verdad? Sí, venimos camino. Disculpe. Es que esas calles de Jalapa son muy bonitas. Y lo reconocí por la parte de atrás. Bueno, decíamos entonces. Hay otro dato de la realidad que es el resultado electoral. Porque hay una constancia en mayoría, porque hay un cómputo municipal que establece quién quedó en primero, quién quedó en segundo y la diferencia que es menor a 5%. Entonces dice sala superior. Bueno, frente a eso se establece la presunción de que el rebase de tope de gastos de campaña significó o fue lo que permitió el triunfo. Entonces, hay una presunción. El que está enfrente, o sea, el que está defendiendo su triunfo, es quien tiene que destruir la presunción. Digamos técnicamente que será una inversión de la carga de la prueba. No soy yo que soy el acusado, digamos, yo que soy el demandado, soy quien tiene que probar que no gané por el rebase, sino por otras causas. Lo cual es dificilísimo, por no decir que casi imposible. Es muy difícil. Entonces, ahí también pues vamos a tener estas reglas acerca de lo creíble o de lo verosímil. Tenemos también ciertas limitaciones o ciertas características de la vida real que nosotros tenemos que apreciar al valorar las pruebas sobre este tema de la verosimilitud. Les voy a poner un ejemplo de un asunto familiar. Se demanda un aumento de la pensión alimenticia. Y entonces la madre demanda el aumento de la pensión alimenticia a favor del hijo, y el padre pues no quiere pagar ese aumento. Entonces, bueno, pues estás desahogando el juicio. Entonces, la madre que reclama una mayor cantidad, pues debe de probar por qué se requiere. Entonces lleva, por ejemplo, de testigo a su papá, o sea, digamos, al abuelo del niño. Se está desahogando la audiencia. Entonces, empiezan a preguntar al papá. Y el papá dice, no, pues es que sí, a mi hija no le alcanza para mantener a mi nieto. Ah, ok. ¿Por qué no le alcanza? Dice el juez. Y le pregunta, le inquiere el juez. Entonces el señor contesta, pues ¿por qué no le alcanza? Ok, so ya me dijo que no le alcanza, pero ¿por qué no le alcanza? Él podría responder varias cosas. Mire, porque yo soy quien le tiene que comprar lo que le falta. Mire, porque yo la acompaño cuando va a hacer el mandado y me doy cuenta que lo que le deposita a este señor no le alcanza. Mire, porque ella me da la tarjeta de donde él deposita y con eso vamos a comprar y entonces yo sé cuánto dinero le está dando y sé cuánto cuestan los productos de mi nieto y sé que no le alcanza. Esas son respuestas posibles, ¿no? Pero supongamos que el señor dice, bueno, es que mi hija me dice que no le alcanza. O sea, lo que en el derecho conocemos como testigo de oídas. ¿Le vamos a crear un testigo de oídas? ¿Es plenamente creíble un testigo de oídas? Bueno, no diré yo que totalmente lo desautorizamos, pero su valor es muy reducido, ¿no? Ahora, incluso para esta construcción de la premisa fáctica, hasta hay exclusiones. El ejemplo más que viene más claramente a mi mente es el de la prueba ilícita. Se excluye la prueba ilícita. Aunque la prueba ilícita te pueda dar información, digamos, veraz del acaecimiento de un hecho o de las condiciones en las que éste se presentó, no la puedes valer, no la puedes admitir. El ejemplo típico son cuando se ofrecen grabaciones ilegales. En materia electoral pasa. Aquí está el audio de fulano, de tal funcionario del gobierno estatal, diciéndole a tal candidato que pues ahí le va a mandar una lana el presupuesto para que levante la campaña, ¿no? Cosa que se ha presentado en asuntos de Veracruz, de Puebla, de Guerrero, nomás por los que me acuerdo ahorita, pero seguramente más. Bueno, pues es que esa prueba no se puede admitir. Oiga, pero ¿cómo no? Ahí están sus voces, se están poniendo de acuerdo. A ver, señor actor, dígame usted cómo obtuvo esa grabación. No, pues es que fíjese que afuera de mi casa me dejaron un compact disc con la grabación y con un letrerito que decía, felicidades, pa' que eches abajo la elección. Ok, ¿y quién se lo dejó? No, pues no supe, ahí lo dejaron. Prueba ilícita.
Pues es que ya está ahí, lo subieron a tal página de internet. Ok, ¿y a ese periódico cómo le llegó? No, pues que le llegó, pues prueba ilícita. ¿Por qué? Porque están grabando a personas sin su autorización. Sin su autorización y también sin autorización de un juez. Entonces no será el supuesto, prueba ilícita. Aunque diera información veraz, es una prueba que no se puede admitir. Entonces, hasta para la construcción de esa premisa necesariamente normativa, tenemos estos elementos. Y por último, una cuestión meramente de oportunidad o procesal. Los juicios se tienen que resolver en algún momento. Un juicio no es un ejercicio meramente doctrinal o académico. Un juicio es un asunto específico de la realidad que se tiene que resolver mediante la aplicación del derecho. O sea, un litigio, ¿no? Que tenemos que resolver mediante el ejercicio de la jurisdicción. Ahora bien, para que se resuelva en cierto tiempo, tiene que haber reglas. Entonces, las reglas procesales nos dicen cuándo, cómo y quién puede acercar los elementos materiales para construir la premisa fáctica, ¿no? O sea, las reglas de ofrecimiento de pruebas. ¿En qué momento ofreces pruebas? ¿Cómo tienes que ofrecer las pruebas? ¿Qué si la ofreces con la demanda? ¿Qué si la ofreces con la contestación? ¿Qué si es en un escrito posterior? Las reglas respecto de pruebas supervinientes, o que si ofreces una prueba técnica, tienes que proporcionar los elementos para su desahogo. No sé, todas esas reglas probatorias que ustedes conocen y que si no conocen, los invito a que tomen nuestro diplomado en Derecho Probatorio para que podamos profundizar en él, donde por cierto doy la clase de prueba ilícita. Bueno, entonces todo eso también tiene que ver con esa construcción de la premisa fáctica. Nos estamos acercando a la etapa de preguntas, si puedo ofrecer respuestas, pero sobre todo reflexiones y comentarios de su parte. Y solamente quisiera recapitular diciendo esto, que una sentencia no es un ejercicio de lógica formal. No estamos dando de lógica matemática que tanto me gusta y de la que expone brillantemente Bertrand Russell, por ejemplo, ¿no? No, no es un ejercicio de lógica formal, es un ejercicio de retórica. Y la retórica es de convencer. ¿Por qué es un ejercicio de retórica? Porque de las dos premisas con las que trabajamos en el derecho, la premisa normativa sí es una respecto de la cual se puede predicar verdad. Es cierto, no es cierto que el artículo 424 del Código Penal de Hidalgo dice tal cosa. Es cierto, no es cierto que en el caso Hearst versus Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo tal cosa. Se puede verificar. Pero la premisa fáctica no siempre es 100% verificable. En muchas ocasiones tenemos que trabajar con lo más probable, trabajando con estas ideas que he tratado de exponer de la causa necesaria y de la causa suficiente. Ahora, insisto, como traté de exponer aquí, cada una de estas premisas tiene sus complejidades, tanto la premisa normativa como la premisa fáctica. En otras épocas, eso llevó incluso a que existieran dos medios de impugnación distintos, la apelación y la casación. Y entonces, cuando lo que se impugnaba era la parte normativa, la premisa mayor, o sea, se decía que se había seleccionado mal el material jurídico o que se había interpretado inadecuadamente, eso daba lugar a un medio de impugnación que es muy francés, que era la casación, la obra cumbre de Calamandrei, ¿no? De la casación civil, la casación. Pero cuando lo que se impugnaba era la premisa fáctica, eso daba lugar a otro medio de impugnación, que es el de lo que conocemos como la apelación. Lo que pasa es que en México, desde hace más de 100 años, desapareció la casación y digamos que tenemos la apelación o incluso el amparo en ambos sentidos. Por eso, ustedes habrán visto que algunos teóricos del amparo hablan del amparo-casación. Y bueno, pues esto tiene que ver con esta figura, pero ya no hablaré más de casación y apelación porque no es objeto de nuestro estudio. En un libro mío que está por salir sobre teoría general del proceso, sí profundizo, pero pues no es, digamos, la materia de nuestra sesión de hoy. Bien, yo quisiera dejarlo hasta aquí para que pasáramos ahora sí a la interacción con ustedes, a las preguntas, si puedo ofrecer respuestas y los comentarios que ustedes tengan. Entonces, pues adelante. Mientras van levantando la manita virtual, déjenme, ya tenemos aquí una, déjenme ver aquí qué comentarios tenemos en el chat. Bueno, algunos son cuestiones de la conexión. Les agradecemos siempre que nos lo hagan saber.
Mm, es por los avisos, ya se me complicó, no sé si es sencilla. Problemas para conectar, se escucha. Editorial Mayo, sí, quien publicaba las jurisprudencias en aquella época era la Editorial Mayo. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sí, muchas gracias, Mariana. Esa es la ley cuyo nombre no recordé yo en el momento. En Hermosillo pasa mucho esto de esconderse en los postes. Sí, claro. Yo me acuerdo, o sea, mi prepa y buena parte de la carrera, pues andaba yo en camión y pues un sol del carambas. Entonces, pues no, y no había techitos. Entonces, pues te vas metiendo en el poste, en la sombra del poste, ¿no? Y luego vemos 3 o 4 personas ahí agarrando la sombrita del poste, ¿no? Pues sí. No, y es que en Hermosillo, yo no me he ido a Hermosillo en época de verano. Qué curioso, siempre he ido a Hermosillo cuando es cuando es jornada electoral y un calor que impresiona. Ni perros hay en las calles. Confunden las especiales con las extraordinarias. Sí, no, bueno. Es que ahí hay unas historias. A mí me daría mucha pena como abogado, y miren que un tiempo litigué electoral, pero pues, me daría mucha pena que en la sentencia me dijeran, respecto a la casilla 524C, contigua 4, impugnada en virtud de supuestos hechos, no sé, de violencia, se señala que la misma no existió. Chin, qué pena, ¿no? Van a darse cuenta que no lo hice bien o que agarré el machote equivocado. Luego eso pasa también, esa es clásica también, la de los machotes. Te están impugnando una ley de Sonora, te están impugnando un acto de Sonora, un asunto electoral de Sonora, y te están citando la ley de Hidalgo, la ley de Michoacán, porque pues alguien les pasó la demanda, ¿no? Sí, es más o menos igual, ahí se entiende. Pero bueno. Quintín, adelante, te escuchamos. Gracias, doctor. Pues en primer lugar, mi reconocimiento y agradecimiento por la clase. La verdad es que ha ido un par de veces, espero que se multipliquen por decenas esas ocasiones en que nos beneficia con su presencia en el OPLE Veracruz o en algún evento organizado por el OPLE. La invitación está siempre abierta para usted. Y en segundo término, referirme a lo que mencionaba. Eh, Nos han dicho en estas 3 clases que llevamos de diplomado que la lógica jurídica, sobre todo en la anterior con el doctor Rafael, que la lógica jurídica va muy de la mano o es de alguna manera un sinónimo de la argumentación, del argumento jurídico. Y como bien mencionaba usted, qué fácil es cuando hay una aplicación, ahorita que lo mencionaba en la clase, que los jueces no pueden ser y las juezas no pueden ser su voz, su opinión, la que está en las sentencias, sino que deben de hacer pues una ponderación, en primer término normativa y en segundo momento fáctica, pero normativa con los 3 elementos que usted mencionó, en particular con el tema de pertinencia y pues hablando en la gran pirámide de normativa que tenemos en los Estados Unidos mexicanos, que incluye el apartado de convencionalidad. Entonces, en primer término, pues que parecería sencillo, es solamente un comentario, parecería sencillo armar un argumento en función del tema fáctico, de la premisa fáctica, y simplemente hacer una subsunción hacia la jurídica. Sin embargo, cada vez más son casos que no tenían antecedentes o que no han tenido una norma que los prevea específicamente. En Veracruz hemos tenido muchísimos casos, ya citó usted algunos. Y bueno, ahí viene el talento de parte del juzgador o de la juzgadora para revisar cómo, aunque la norma avanza con menos velocidad en prever las circunstancias fácticas, pues desde los propios principios de la materia, en su caso, puede observarse cómo sí dispone el legislador y la legisladora de las herramientas para resolver un caso concreto, a veces no aplicando la norma literal, sino yéndose un poquito hacia atrás, inclusive llegando hasta los principios de la propia materia. Entonces, no cabe duda que el tema de ser juzgador o juzgadora, y aún en la materia administrativa, en muchas ocasiones, pues hay que, de alguna manera, decir el derecho en función de resolver algún tema previo a su paso, en su caso, a la parte jurisdiccional, por supuesto. Pero esta obligatoriedad de administrar eh, el derecho, de alguna manera, a través de los principios, por ejemplo, el pro persona, la obligación que tienen en el artículo primero todas las autoridades de fungir bajo el principio de derechos humanos, el principio de pro persona, pues hace que cada vez sea más complejo ser autoridad
y cada vez sea más necesario el acercamiento a este tipo de esfuerzos académicos de parte de las instituciones, que yo agradezco mucho. Doctor, sería cuanto de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no, desde luego es un ejercicio bastante complejo el que se tiene que realizar allí y que implica también si pensamos, por ejemplo, en el caso de la premisa normativa, implica una formación constante. Hoy lo platicaba con una de mis compañeras aquí, profesoras, ¿no? Con Wendy. A ver, en nuestra materia, la materia electoral, no nos podemos dormir, o sea, no podemos dejar de leer o de estudiarla y regresar dentro de un año, año y medio y decir que ya sabemos todo, ¿no? ¿No? Es como yo les digo, ¿no? O sea, si tú te topas con alguien que al Tribunal Electoral todavía le dice trife, pues huye, porque se quedó antes de la reforma de 1996, perdón. O sea, aquí sí, probablemente haya otras ramas del derecho, otras áreas del derecho, probablemente donde pueda uno estar menos actualizado. Pero en el caso del derecho electoral, sí, la verdad es que no se puede. Y por otra parte, diría también que eh, creo, y supongo no estar muy equivocado, que cualquier asunto electoral siempre se va a relacionar con alguno de los principios constitucionales. Ya sean los principios, por ejemplo, de las elecciones, los principios del voto, los principios del actuar de las autoridades, pero siempre, 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 cualquier asunto se va a poder relacionar con ese. Cualquier tema electoral siempre se debe de poder relacionar con algún principio. Y de hecho, yo diría que a mí me parece que lo correcto cuando un juez o una jueza electoral va a resolver un asunto, cuando un órgano administrativo va a emitir un acuerdo, por ejemplo, que siempre tenga muy claro respecto de qué principios, o incluso todavía yéndonos un nivel más atrás, respecto de qué decisiones fundamentales se incide. Voy a poner un ejemplo, la sentencia del caso Tlaquepaque, ¿no? Del año pasado, donde se anula la elección, pues tiene que ver ya ni siquiera con principios, tiene que ver con decisiones fundamentales del Estado mexicano, y aquí tengo al que las explicó con mucha claridad, que fue don Jorge Carpizo, ¿no? Las decisiones fundamentales del Estado mexicano. Disculpen, pero pues como pueden ver es un libro que uso mucho, pues está medio manoseadón. Pero claro, ¿no? Entonces sí, desde luego, siempre debe estar presente esa claridad de a qué principio, o en su caso, a qué decisión fundamental se atiende. Cuando me ha tocado ser autoridad electoral y me toca decidir o participar en la decisión de un asunto muy complejo, de esos asuntos que no se ve claramente, no hay mucha claridad, el primer esfuerzo mental que hago es pensar con qué principio tiene que ver. A ver, ¿qué principios están aquí en juego? Muy específicamente y concreto. El principio de certeza, el principio de máxima transparencia, el principio de, no sé, de conservación de los actos públicos válidamente desarrollados o válidamente realizados. Entonces, sí, siempre, eso siempre lo tenemos que tener en la mente. Yo no sé si en otras materias o en otras ramas del derecho se pueda obrar sin tener en cuenta los principios, pero creo que en la nuestra no es así. Muchas gracias. ¿Querías abonar algo, Quintín? No, doctor, Perfecto. agradecerle mucho por su comentario. Gracias. Bien. Erika. Erika. Ay, gracias, Erika. Gracias. Muchas gracias por tu amabilísimo comentario. Yamili, adelante, te escuchamos. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Creo que pues es muy enriquecedor. Sobre todo a mí algo que me llama la atención, la responsabilidad que debe de tener en este caso un magistrado cuando va a emitir, en este caso, pues un criterio, y también cuando se está analizando la sustanciación de un procedimiento, porque verdad invicta, otra la verdad infacto. Y si nosotros, por ejemplo, sabemos de antemano que en un proceso electoral ocurren muchas situaciones. Sin embargo, el quejoso, cuando hace valer su derecho, pues ofrece una serie de pruebas, ¿no? Pero todas esas pruebas, como usted lo acaba de mencionar hace un momento, ¿no? No todas hacen un valor pleno, probatorio, algunas inclusive pues no son buenas, se obtienen de una manera ilícita, y la responsabilidad que tiene que tener el magistrado cuando está
viendo lo que el quejoso en este caso o recurrente, si fuera el caso, está haciendo querer hacer valer y sobre todo, como lo comentábamos, o como usted lo comentaba también hace un momento, al aplicar todas las leyes que en el derecho administrativo, en este caso en la materia electoral, es todo un abanico, ¿no? Acuerdos, reglamentos, manuales, nuestra constitución, tratados internacionales, o sea, es muy extenso el derecho electoral. Y, por ejemplo, ¿cómo se tiene que resolver conforme a lo que obra dentro del expediente? Porque aunque otras situaciones hayan ocurrido allá afuera, si no está comprobado por el que hace valer el derecho recurrente o quejoso, o en las pruebas que inclusive la propia autoridad administrativa electoral integró derivado de esa sustanciación que hizo y que hasta cierto punto consideró viables para robustecer ese expediente, en este caso ya sea la sala regional o sala superior, que en algunos casos creo que la propia autoridad ha tenido inclusive que solicitar se hicieran diligencias, porque luego no está bien como se manda, ¿no? O sea, si hace falta algo, hay que solicitar nuevas diligencias. Entonces, creo que eso también es muy importante, la responsabilidad que tienen los magistrados. Es la manifestación, ay, perdón, te interrumpí. No, está bien. Es la manifestación del principio inquisitivo. O sea, a ver, tú decías algo muy interesante, o sea, lo que obra en el expediente. Sí, pero lo que obra en el expediente es lo que las partes han llevado, pero también la autoridad, incluso la autoridad judicial, puede llevar cosas al expediente. Claro, a ver, o sea, ahí tenemos que, iba a decir la palabra jugar, pero hubiera sonado irrespetuoso, tenemos que equilibrar el principio dispositivo y el principio inquisitivo, pero es que operan en momentos distintos. Entonces, desde luego, la propia autoridad, incluso la autoridad jurisdiccional, puede llevar elementos al expediente, ¿no? Hay un libro que les recomiendo mucho, Quaestio Facti. Se los voy a escribir aquí, porque no lo tengo aquí, o a lo mejor, a ver, déjenme ver si lo tengo. No, lo tengo en la casa. Déjenme les pongo aquí. Un especialista en cuestiones probatorias, muy vinculadas con esta cuestión de razonamiento, que es Daniel González Lagier, Quaestio Facti. Es muy buen libro desde una perspectiva práctica, práctica, no digo también teórica, pero práctica, respecto de cuestiones de apreciación y valoración de hechos. Ese libro yo lo llegué a utilizar para resolver algunos asuntos que me tocó conocer cuando consejero, porque resolvíamos los procedimientos sancionadores, tanto los ordinarios como los especiales. O sea, los resolvíamos. Entonces, para algunos asuntos bastante peliagudos, utilicé el libro de González Lagier, insisto, desde una perspectiva práctica. O sea, como una reflexión teórica, pues también está muy bueno, pero lo que quiero decirles es que tiene aplicación. Muchas gracias, Yamili, por tu comentario. Joel, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes. Saludos a todos. Pues igual también para agradecer esta gran clase, como la caracteriza su persona. Y bueno, muy de la mano de lo que comentaba Yamili, en el sentido de que me parece que la autoridad jurisdiccional, la electoral, no es la excepción, tiene que ser muy hábil en cuanto a la interpretación que hace, no solamente de los parámetros, de los silogismos que puedan ellos deducir, sino que también interpretar los que las partes hacen. Cada una de las partes que intervienen en un proceso podrán hacer ese mismo ejercicio para hacer verdades ante la propia autoridad. No sé si por algún tipo de maquinación, no sé si porque la verdad esté realmente plasmada en la causa, en el expediente, sino porque se aproximan a veces tanto las pruebas que el cúmulo probatorio que aportan las partes. Me parece que la habilidad que debe tener la autoridad
es muy importante, de ahí la importancia también, valga lo redundante, de estar constantemente capacitadas y adentradas de esta parte normativa. Muchas gracias, mi reconocimiento y admiración, y nuevamente muy buena tarde. Muchas gracias, Joel. Lo que dices es muy interesante porque tiene que ver incluso con la interpretación de los hechos. Ahí les va un caso práctico. Digo, porque si la teoría si estos diplomados no nos sirven para la práctica, pues se nos tienen que servir para la práctica. Ahí les va un caso. Aquí está la prueba de que están amenazando a los funcionarios de tal municipio de que si no van al arranque de campaña los van a despedir. Ok, ¿cuál es la prueba? ¿Mire? Entonces sacan esto. Buscar un papel que pueden ser. No es que no parezcan los otros que traen firmas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí está, mire, un correo electrónico. Ahí está la impresión del correo electrónico, donde claramente los están amenazando. A ver, ¿qué me estás mostrando? ¿La impresión de un correo electrónico? No. Tú me estás mostrando una hoja que parece un correo electrónico, pero yo no sé si es un correo electrónico. Porque yo puedo fingir, suponer, inventarme un correo electrónico usando Word y va a aparecer un correo electrónico, pero no es. Ah, no, mire, lo que le estoy ofreciendo es, mire, y me traen ahí un legajo. Se realizó una oficialía electoral donde un funcionario o funcionaria de un órgano administrativo electoral dotado de fe pública entró a un correo, señaló cómo entró, qué fecha, quién lo acompañaba, desde qué computadora, en qué lugar, las claves, la dirección, entró, da fe de lo que se encuentra en un mensaje de tal fecha que va de tal a tal remitente, tal receptor, con tal contenido y lo describe, y aquí está además impreso y está la copia y está certificado. Ah, perdón. Entonces, ahí sí te creo. Ahí sí te creo. Pero en la primera no. Ay, es que es lo mismo, ¿no? Ni madres, no es lo mismo. No es lo mismo. Lo primero es, como una vez dije en un asunto, es un triste papel. Es un triste papel. Lo segundo es un documento levantado por un fedatario público electoral siguiendo el procedimiento correcto y adecuado, y por lo tanto le creo. No solo que le tenga que creer, es que le creo. ¿Me van siguiendo? Entonces sí, claro, sí, o sea, a ver, lo que tú dices es cierto. O sea, lo tiene que hacer adecuadamente la parte, pero también la autoridad pues lo tiene que hacer correctamente. Bueno, las oficialidades electorales son todo un tema y hay que saberlas realizar adecuadamente. Muchas gracias, Joel. No veo si hay otra manita levantada. ¿Bien, alguien más? Bueno, no siendo así, sé que estamos acabando un poquito antes, pero bueno, no creo que haya mayor complejidad, si no hay más preguntas. Tampoco les voy a estar diciendo, pregúntame. Este, Les agradezco mucho su presencia en esta sesión, desde luego en este diplomado. Les deseo que lo concluyan, desde luego, muy exitosamente. Les estuve haciendo algunas recomendaciones de libros, pero se los estuve mostrando aquí. De todos modos los voy a anotar aquí, miren, porque luego a lo mejor no alcanzaron a verlos bien. No sé qué tan fácil sea de conseguir, pero realmente es un buen libro. Se llama Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y Motivación de las Resoluciones Judiciales. Coordinador son varios, voy a poner más el primero. Luis Castillo Alba. Es una editorial peruana que se llama Astra Editores. Es una buena editorial. Y este libro está muy práctico. Es totalmente práctico. Totalmente práctico. Bueno, pues les agradezco mucho. Les deseo que tengan que concluyan muy exitosamente su diplomado. Les he dejado también la cuenta de Twitter. Será un gusto topármelos en clases futuras dentro de este diplomado o en algún otro.
y les deseo que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.